Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy Francisco Álvarez, sargento capellán de CKMI. El día de hoy, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de traer este mensaje. Eh, quiero que quiero darle gracias a Dios, ¿verdad? Quiero que me acompañes. Quiero darle gracias a Dios por su bondad, porque Él es maravilloso, porque Él es bueno, porque nos permite llegar hasta donde estás, en tu hogar, en tu teléfono, en tu computadora, en tu tablet, quizás vas viajando, donde quiera que estés, ¿verdad? Dios es bueno y da la oportunidad de poner este mensaje de su palabra, ¿verdad? Hasta allí, hasta donde estás. Le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias también a nuestra pastora Yolanda, ¿verdad? Que me permite poner este mensaje, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? En la congregación Resurrection México. Y vamos a comenzar, hermanos. Este mensaje es del día 15 de diciembre de este año 2021. Ya casi estamos terminando el año. Y bueno, el título de este mensaje, el tema, ¿verdad? Es ¿quién dice que no hay Dios? Así es, ¿quién dice que no hay Dios? Es una pregunta, ¿verdad? Y quiero que me acompañes, hermano. Vamos a empezar. Quiero que abramos la sagrada palabra de Dios, nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar el libro de Salmos, Salmos 14. Acompáñame a leerlo completo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmos 14 nos dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Gracias, mi Dios Santo Poderoso, por esta palabra. Te ruego que la siembres en el corazón de mis hermanos, que permitas, Padre Celestial, que esta palabra haga el propósito que tú tienes para ella. Que cuando regrese a ti esta palabra no regrese vacía, Señor, sino que cumpla el propósito para el cual fue lanzada. Padre Celestial, gracias, Señor, por dejarme presentar tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Así es, hermanos, pues este mensaje, ¿verdad? Es algo importante. Dice, ¿quién dice que no hay Dios? En la actualidad, ¿verdad? Y también en el pasado, y seguramente en el futuro, habrá quien diga que no hay Dios. Este salmo, el Salmo 14, habla, ¿verdad?, de ese tema, de las personas que dicen que no hay Dios, ¿verdad? Desde los tiempos del rey David, ¿verdad? Más o menos unos 1000 años antes de Cristo, se sabía, ¿verdad?, de un tipo de personas que no creían en Dios y creían absolutamente, ¿verdad?, firmemente que no hay Dios. No es que lo manifestaran abiertamente, como pasa hoy con la libertad de expresión, ¿verdad? Que podemos decir lo que queramos, bueno, eso entre comillas, ¿verdad? Hay muchas censuras en muchos lados, en las redes sociales, en cualquier lugar donde nosotros queramos publicar un mensaje, pues siempre va a pasar por una revisión, ¿verdad? Pero podemos decir, ¿verdad?, en nuestra sociedad, abiertamente, ¿verdad?, que hay personas que pueden manifestar sin problemas que no hay Dios, así. Bueno, en ese entonces, ¿verdad?, en el tiempo en el que fue escrito este salmo, decíamos aproximadamente 1000 años antes
de Jesús, es decir, unos 3000 años de esta fecha atrás, ¿verdad? Eh, el rey David descubre lo que hay en el corazón de estas personas, enseña cuáles son sus pensamientos. Y no es que el rey David pudiera conocer los pensamientos, ¿verdad? No sabemos en ningún lado que diga que el rey David podía conocer los pensamientos. Jesús sí podía hacerlo, conocía lo que había en los corazones de todos, pero el rey David no. Pero bueno, el rey David veía que con las acciones, ¿verdad?, de estas personas manifiestan lo que hay en su interior. En la actualidad hay más libertad para decir si crees en Dios o crees que no hay Dios, para decir, ¿verdad?, si crees en su Hijo amado o no crees que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sabes cómo los describe el rey David? Bueno, vamos a empezar. Primera parte. La primera palabra con la que los describe el rey David a estas personas que dicen que no hay Dios es necios. En el verso 14.1 de Salmos 14.1 dice el necio en su corazón no hay Dios, ¿verdad? En la primera parte de este versículo. Dice el necio en su corazón no hay Dios. La necedad no es ser insistente. No se refiere en hacer una y otra vez la misma cosa, ¿verdad? Muchas veces confundimos la terquedad con la necedad. La necedad se refiere, ¿verdad?, a una persona que le falta inteligencia. Es decir, que ante los problemas no sabe cómo resolverlos, que toma malas decisiones y que en vez de solucionar el problema, lo agrava. ¿Te has fijado cómo los grandes problemas vienen de no ser sensatos, de no ser íntegros, de no ser justos, de no ser misericordiosos, de no ser generosos, de no ser mansos o de no ponernos en el lugar de otro? Todos estos atributos o características, ¿verdad?, vienen de actuar bien, de hacer lo bueno, lo que agrada a Dios. Cuando el ser humano no actúa así, ante los problemas, el problema se agrava, ¿verdad? Bueno, punto número 2. Estas personas que dicen que no hay Dios son diferentes a la gran mayoría de las personas. Se caracterizan también por hacer cosas que no son bien vistas por la sociedad. Por ejemplo, nos dice en el Salmo 14, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, ¿verdad? Bueno, la naturaleza del ser humano no es ser malo. Hay quien dice, no, es que el ser humano está hecho así, por naturaleza es malo. No, hermano, no. La naturaleza del ser humano no es ser malo. Al contrario, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios no es malo. Todo lo bueno viene de Él. Entonces, ¿por qué actúa mal el ser humano? La respuesta es porque hay corrupción. Y no hablamos del significado político, ¿verdad?, sino del significado de la forma, del origen, de la forma en la que originalmente es el ser humano y va cambiando con las circunstancias y con el tiempo. Y se vuelve diferente, ¿verdad?, del original. Es decir, se corrompe. Ya no funciona como fue diseñado al principio. Seguramente te habrá pasado que tienes un programa, ¿verdad?, de computadora o en tu teléfono y de repente le cae un virus y empieza tu programa a mal funcionar, empieza a trabajar diferente, ya no hace lo que tenía que hacer. Entonces se dice que el programa, el software, fue corrupto, ha sido corrompido. Entonces la solución es volver a instalar el programa desde el inicio, desde el original. Bueno, pues eso es el sentido correcto de la palabra corrupción. Quiere decir que se ha corrompido, quiere decir que se ha cambiado del original. Cuando actuamos abominablemente es porque algo pasó. Algo nos hizo cambiar
de la forma en la que fuimos originalmente. Obras abominables es un sinónimo de cosas que son odiosas, cosas que son detestables, cosas que son aborrecibles, que provocan náuseas. Cuando las personas actúan para provocar odio, es porque antes fueron lastimadas. Cuando las personas hacen algo que es detestable, siempre tiene un origen. Muchos de los monstruos de nuestras sociedades tuvieron traumas, ¿verdad?, en su infancia o adolescencia. Hubo violencia, hubo muchos factores que corrompieron, que transformaron la forma en la que deberían de haber crecido. Y entonces tenemos esos resultados, ¿verdad?, tan horribles. Bueno, el siguiente punto. No conocen a Dios y por eso dicen que no existe. Vemos en el Salmo 14:4 que nos dice: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. ¿Qué cosa es la iniquidad, hermano? Bueno, por regla general, ¿verdad?, estas personas que hacen iniquidad hacen caso omiso del primer postulado de la ciencia, que dice: no porque no lo veas no quiere decir que no exista. Wow, suena como a trabalenguas. No porque no lo veas no quiere decir que no exista. Queriéndose hacer sabios, se hacen lo contrario, negando que existe todo lo que no conocen. Por ejemplo, un hombre considerado sabio, ¿verdad?, por las sociedades modernas, dijo: yo solo sé que no sé nada. Wow. Así resumía que la gran multitud de conocimientos en todas las disciplinas conocidas, es imposible que un ser humano las domine o las llegue siquiera a conocer en toda su vida. Quienes no han experimentado de primera mano las bondades de Dios, la justicia, la paz, el amor, la esperanza y la fe, pueden llegar a negar que Dios existe por no conocerlo. Dice el rey David: ¿y a Jehová no invocan? Es decir, si conocieran a Dios, no actuarían así. Al contrario, lo invocarían, lo llamarían en su auxilio, lo tendrían presente. Los que niegan la existencia de Dios, ¿a quién le piden ayuda ante las dificultades? Ante las grandes dificultades de la vida. Bueno, hermano, este mensaje, ¿verdad?, es un mensaje corto, ¿verdad?, pero quiero que sea muy directo. Vamos a las conclusiones. Aleluya, gloria a Dios. Este salmo de David se escribió y parece que habla de que no hay nadie en el mundo que haga lo bueno. Si te fijas en el versículo 3, ¿verdad?, 14:3 dice: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si leemos con atención, hay una generación de justos en el versículo 5, ¿verdad? Y esta generación de justos dice: Jehová es su esperanza, en el versículo 6. Entonces, el rey David habla de todos los que creen que Dios no existe. No habla de todos los hombres. Dios siempre ha sido invocado y su nombre ha sido alabado aún en medio de las peores persecuciones. Aún cuando la gente que nos rodea diga que no existe, Dios es real y su palabra es verdadera. Debes conocerla para poder ser de la generación de los justos, de los que creen en su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. ¿Sabes? Este salmo habla de acontecimientos que sucedían 1000 años antes de Jesús y habla de cosas que iban a suceder 14 generaciones después. Mateo 1:17 dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia
14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Y este salmo habla también para estos tiempos y los futuros. Hoy existen personas que en su corazón sienten que Dios no existe, que hacen maldades muy grandes, que no conocen a Dios y no tienen esperanza de que les ayude en las grandes pruebas. Nuestra misión no solo es tener nuestra esperanza en Dios, en Jesucristo, sino que debemos hablarles a esos que dicen que Dios no existe, debemos hablarles de nuestra fe, de nuestra doctrina, de nuestra esperanza, de la vida, muerte y resurrección de Jesús por amor, del poder de Jesús para perdonar nuestras faltas a la ley de Dios, del inminente y pronto regreso de nuestro Rey y del pago justo que recibirán los que no quieren aceptar esto. Creer que solo hay bondad en el futuro de la humanidad es negar la palabra de Dios. Debemos tener presente que antes que regrese nuestro Señor, pasaremos por pruebas. Pero hay que perseverar hasta el fin. Nuestro Dios es justo y no dejará desamparado a su pueblo, ni al cuerpo de Cristo. Amén. Maranata, hermano, Cristo viene. Delta, Lola Bravo. Delta, Lola Bravo.